el cráneo no es más que una estructura ósea que va a proteger el cráneo, ¿verdad? El cerebro, ¿sí? Esta estructura ósea se forma en base de sí. ¿Sabe qué, doctora? El dueño de los cerebros me pide que necesita el cerebro. Pero el de corte medio. Exactamente. Dígale que ya se llegó. Chuta, ya. No está, no. Y ahora, ¿quién es el dueño del cerebro? El doctor Figueroa. Calito. Caldito, no sé. Figueroa. No creo que necesite cerebro. Pero bueno, necesita de los cerebros. No, y poco. Sí, ¿y qué tiempo se demorará? El tiro ¿Qué esta tiempo? tarde. ¿Hace tarde? Una explicación rapidita. Mira. Me dejo tomarle Una explicación rapidita. Sí, sí. A ver el video. De la parte de allá también. No, este no tiene nada que... Acá, este es el más... Esto sí tenemos acá. Le puede dar la vuelta. Solo para tomarle de una vez. Ah, ahí está sí lo que nos tenemos el... Qué feo. ¿Qué era? Y una explicación No es rapidita. por eso. Él es el dueño de los Otra vez contesta en la cabeza. Aguanta. Bueno, deme 2 minutitos. Mire, la base de cráneo está formado por 3 pisos. El piso anterior, el medio y el posterior. El piso anterior está formado por las alas menores del esfenoides. Ya vamos a hablar, pero para que se... Esto es esta parte de acá. Y está aquí, en lo que está cubriendo es uno de las órbitas, ¿verdad? Los ojos sería, ¿sí? Miren, aquí está la apófisis cristagalli, que es del esmoides, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí termina, mejor dicho, en el borde inferior con las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? La parte media de la base del piso medio de la base del cráneo está formado, miren, aquí se asienta la cilia turca, ¿sí? La cilia turca, está la cilia turca donde está la hipófisis, ¿sí? Aquí se asienta la hipófisis, y esta cilia turca está formada o limitada por las apófisis clinoides anteriores, que son estas de acá, y las posteriores, que no se les ve muy prominentes, pero son acá, ¿sí? Entonces de aquí, por aquí pasan los nervios ópticos, miren, los nervios ópticos, ¿sí? Y ese es el piso medio está formado por las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Totalmente es aquí, ¿sí? Y está limitado en el borde inferior, el borde posterior del piso anterior está limitado al piso medio, ¿verdad? Y el borde está limitado en la parte posterior por la parte del oído medio, ¿sí? Del oído interno, mejor dicho. Miren, entonces este es del piso medio, ¿sí? De la base acá, ¿sí? Entonces de aquí, por aquí pasan los nervios ópticos, miren, los nervios ópticos, ¿sí? Y ese es el piso medio está formado por las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Totalmente es aquí, ¿sí? Y está limitado en el borde inferior, el borde posterior del piso anterior está limitado al piso medio, ¿verdad? Y el borde está limitado en la parte posterior por la parte del oído medio, ¿sí? Del oído interno, mejor dicho. Miren, entonces este es del piso medio, ¿sí? De la base del cráneo. Y el piso posterior es después de este borde de las alas mayores, ¿sí? Verán, yo les voy a dejar para una idea general nada más, quizás mañana en la teoría nos pueden prestar, ¿sí? Entonces después de que den la exposición, eso mejor hagamos, si no, así no vamos a aprender nada. Tome, ¿dónde está? mañana me robo eso. Mañana mejor dan la explicación y enseguida damos una... Listo, entonces empecemos. Y si no, así no vamos a aprender nada. Mejor mañana vemos rapidito, luego de la exposición vemos. Bueno, como decíamos, está constituido por los huesos del cráneo, que no son más que la protección del cerebro, ¿sí? Los huesos del cráneo están formados por cuatro huesos impares y 2 pares sería, ¿verdad? El frontal, ¿sí? El occipital es un hueso impar, el occipital, el frontal, ¿cuál más? Los parietales, que son 2 parietales, ¿sí? 2 temporales, el etmoides y los 2 esfenoides, ¿sí? Esos son.
El esmoides es el que está Pero está aquí, dentro, aquí aquí, dentro. está allá ¿Sí? ¿Te acuerdas que decía la cresta galle? Sí, entonces, sí, exacto. Vamos a hablar del frontal. El frontal es un hueso en verdad grande, ¿sí? Que está formado por una cara, ¿sí? Una cara anterior, ¿sí? Una cara inferior. En la cara anterior o externa mismo, miren, está formado por una eminencia que se llama una eminencia frontal, ¿sí? Que aquí totalmente es superficial, digamos, por eso es que nos tapamos directamente el hueso frontal, ¿sí? Lo que tiene de particularidad este hueso es la formación de los arcos ciliares, ¿sí? Los arcos ciliares, y aquí tenemos en la unión de los arcos ciliares la glabela, que se llama eso, que es una prominencia, ¿sí? En donde se une aquí a los huesos propios de la nariz, se une una espina nasal del frontal, ¿sí? Glabela aquí entre los arcos ciliares y la espina nasal, que es como... Lo que tiene de particularidad este hueso es la formación de los arcos ciliares, ¿sí? Los arcos ciliares, y aquí tenemos en la unión de los arcos ciliares la glabela, que se llama eso, que es una prominencia, ¿sí? En donde se une aquí a los huesos propios de la nariz, se une una espina nasal del frontal, ¿sí? Glabela aquí entre los arcos ciliares y la espina nasal, que es como espinita mismo que se introduce entre los huesos propios de la nariz, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Sí? La apófisis del frontal, la cual va a unirse ¿a qué hueso? Este es el hueso malar, ¿sí? Hueso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces se va a unir a este hueso malar. En la parte inferior tenemos lo que son las fosas orbitarias, que forma totalmente las fosas orbitarias, está formando las fosas orbitarias, y tenemos también la fosita lacrimal, la glándula lacrimal por donde vamos a llorar, ¿verdad? Tienen llena de lágrimas, ¿sí? Entonces aquí es esto, la fosita lacrimal y las fosas orbitarias, ¿sí? Eso en la parte externa, no tiene nada más. ¿Con quién se va a articular? Acá con el malar, las apófisis del frontal con el malar. Acá vamos en la parte externa, va a articularse con el parietal acá, y con el temporal. Con el temporal, miren, con el temporal, con el parietal, otra vez temporal, con el parietal, ¿sí? Esas serían las articulaciones de la parte externa. Qué pena que se nos llevaron. En la parte interna simplemente es una cavidad donde va a alojar a los lóbulos frontales del cerebro, ¿sí? ¿Qué más tenemos de particularidad en la cara interna? No creo que nada importante más, ¿sí? Eso en relación al hueso frontal. Bien importante esto de los surcos ciliares, como dije, la glabela, la espina nasal, las fosas orbitarias, ¿sí? Es importante por eso, y la fosita para la glándula lacrimal. Eso es importante en este hueso, y las articulaciones con los distintos huesos. Luego tenemos los parietales, que son dos huesos parietales que se van a articular con el frontal, con el temporal y con el occipital, ¿sí? Son los huesos, digamos, más grandecitos que tenemos, forman la parte lateral de lo que es el cráneo, y tiene la forma convexa en su cara externa. Y en la cara interna, lo particular de este hueso es que tiene unas eminencias, unas pronunciaciones depresiones, digamos, que tienen forma de raíz, que se llama hoja de higuera. ¿Por qué? Porque la meningia media, que es es importante por eso, y la fosita para la glándula lacrimal. Eso es importante en este hueso, y las articulaciones con los distintos huesos. Luego tenemos los parietales, que son dos huesos parietales que se van a articular con el frontal, con el temporal y con el occipital, ¿sí? Son los huesos, digamos, más grandecitos que tenemos, forman la parte lateral de lo que es el cráneo, y tiene la forma convexa en su cara externa. Y en la cara interna, lo particular de este hueso es que tiene unas eminencias, unas pronunciaciones depresiones, digamos, que tienen forma de raíz, que se llama hoja de higuera. ¿Por qué? Porque la meningia media, que es la arteria y la vena que está en el cerebro, se deposita tanto, se apega tanto al cráneo, que se forma un canal, así
se le forma, y cuando veamos mañana vamos a ver que es como un canal como que se ha formado ahí mismo de tanto que se apegan los vasitos ahí, ¿sí? Eso en relación, igual, ¿qué lóbulos se van a sentar aquí? Van a sentarse los lóbulos parietales, ¿sí? Principalmente en estas partes. El siguiente hueso es el occipital. El occipital ya es póstero, ¿sí? E inferior también, tiene una eminencia, la parte externa se llama eminencia occipital, en la cual tenemos dos líneas curvas, ¿sí? Una línea curva superior y una línea curva inferior, y una eminencia occipital, ¿sí? Esta se caracteriza en la parte ya inferior mismo, porque tenemos, ¿sí? Esta parte que es el agujero o el agujero occipital. ¿Por dónde va a pasar qué? El bulbo y a la médula. Bulbo aquí es lo primero y de ahí médula, ¿sí? Y tenemos los cóndilos. Estos cóndilos se van a articular con quién, miren allá con quién se articula, con el atlas, que es la primera vértebra cervical, ¿no? ¿Sí? Tenemos, miren aquí, dos orificios, el condilio, ¿se acuerdan que dije siempre en posición anatómica? Entonces, este siempre va a ser el condilio anterior y este el condilio posterior, ¿sí? Los orificios. Por eso digo, puedo tener yo así el cerebro, pero para describir siempre tendré así. Entonces acá es anterior y acá es posterior, ¿sí? Aunque le pongamos como quiera, pero siempre para la descripción en posición anatómica, ¿sí? ¿Qué más? Aquí vamos a tener la superficie basilar, que es esta, ¿sí? La superficie basilar. ¿Y qué más vamos a tener en la parte, como en la parte externa? En la parte interna vamos a tener la escota, la fosa, o ¿sí? Fosa occipital. En esta, miren, si aquí vamos a tener dividido en 4 partes. Tenemos una eminencia media y una eminencia vertical. Vamos a tener la escota, la fosa, ¿sí? Fosa occipital. En esta, miren, si aquí vamos a tener dividido en 4 partes. Tenemos una eminencia media y una eminencia vertical, que va a dividir en 4 partes al occipital. Sí, vamos a tener 4 fositas, dos superiores y 2 inferiores. Las superiores, ¿qué se alojará? ¿Qué lóbulo del cerebro? Occipitales. Y en las inferiores, ¿quién se aloja? El cerebelo. El cerebelo, correcto, ¿sí? Entonces, miren, tiene 2 superiores, como digo, vamos a ver eso ya en la mañana, ¿sí? Pero es como en 4 fositas, ¿sí? Para los occipitales y para el cerebelo, ¿sí? Eso es lo importante de este hueso. Aquí vamos a tener el hueso, el esfenoides, y quizá el esfenoides es uno de los huesos más complicados para estudiar, ¿sí? Porque tiene tanta cosa, ¿sí? El esfenoides y el etmoides también. El etmoides, en forma general, que le digan que tiene una vertical o una horizontal. Sí, exacto. Y las cosas claras, pongamos las paredes laterales que forman parte de las fosas nasales, la crista galli, nada de tanta cosita, porque cuando nos aprenden, como dicen, esto es la introducción de la anatomía. Cada uno veremos ya en cada materia, ustedes van a ver que ahí sí van a hablar y ahí sí específico de cada cosa. Entonces tenemos que tener una idea general de lo que es el cráneo y del cerebro y todo, y después ya hablarán ustedes en cada año de lo específico. Bueno, el temporal tiene una escama, ¿sí? Tiene la apófisis mastoidea y tiene lo que es la parte pterigoidea, que es la parte interna que no vamos a poder ver ahora, ¿sí? En la escama del temporal vamos a tener una eminencia que la apófisis pterigoides, que es esta, ¿sí? Que se va a articular con quién dijimos acá, que este hueso, ¿cuál era? El malar. El malar. Miren cómo se articula aquí con el malar, ¿sí? Esa es la apófisis pterigoides. ¿Qué más vamos a tener en esta parte? Simplemente miren que en el cerebro tenemos el músculo temporal, temporal, pero son músculos muy delgados, y cuando vayamos a la autopsia, que sí les ofrecí llevar, vamos a ver que son tan delgaditos que no es que bese como se ve. Y si ustedes ven el libro, se ve hermoso, pero no es así. Es una cosita que uno le debrida y todo eso, y ya no se ve el músculo, ¿sí? Pero se supone que está cubierto por el músculo, ¿sí?
temporal y la apófisis pterigoides, que como les digo es esta sí es superficial. Lo que tenemos en la apófisis mastoide, en cambio es el huesito que nos topamos atrás vamos a tener una eminencia que la apófisis pterigoides, que es esta, ¿sí? Que se va a articular con quién dijimos que acá, que este hueso cuál era, El malar. el malar. Miren cómo se articula aquí con el malar, ¿sí? Esa es la apófisis pterigoides. ¿Qué más vamos a tener en esta parte? Simplemente miren que en el cerebro tenemos el músculo temporal, temporal, pero son músculos muy delgados y cuando vayamos a la autopsia, que sí les ofrecí llevar, vamos a ver que son tan delgaditos que no es que vea como se ve. Y si ustedes ven el libro, se ve hermoso, pero no es así. Es una cosita que uno le debrida y todo eso y ya no se ve el músculo, ¿sí? Pero se supone que está cubierto por el músculo, ¿sí? Temporal y la apófisis pterigoides, que como les digo es esta sí es superficial. Lo que tenemos en la apófisis mastoide, en cambio es el huesito que nos topamos atrás de la oreja, ¿verdad? ¿Sí? Igual muy superficial, ¿sí? En la parte posterior en cambio es petrosa, ¿sí? Es rugosa. Y lo que tenemos también es la entrada, el conducto auditivo externo, ¿sí? Que es la entrada hacia el medio y el interno, que los elementos veremos en la mañana, y la termina esta apófisis entre el conducto auditivo externo y la apófisis mastoide, la apófisis estiloide, ¿sí? Que quizá aquí está rojito, veamos acá cómo está, muy acá peor, no hay nada, ¿sí? Una apófisis estiloide que es esta, ¿sí? Eso en relación a lo que es el temporal. Otro hueso, ya el etmoides, que ya no se le ve, pero el etmoides está formado de una parte vertical y una horizontal. La parte vertical termina en lo que es la cristagal y que si alcanzamos a ver en el otro, ¿sí? ¿Sí? Las paredes laterales están formando la parte de las fosas nasales, ¿sí? Las paredes laterales de las fosas nasales porque está incrustado acá, ¿sí? Ese es un hueso, en verdad que más la descripción y todo es bastante triste, pero lo principal es eso, ¿sí? ¿Qué más en relación a los huesos del cráneo? Más me interesaba la parte interna, pero bueno, acá vamos a ver en esta parte, miren chicos, esto hablamos, digamos, el cráneo está dividido en dos partes, la bóveda craneana y la base de cráneo. La base de cráneo era lo que les estaba mostrando, que tenía un piso anterior, un medio y un posterior, ¿sí? Y la bóveda es el casco, digamos, del cráneo, que está formado por el frontal, y cómo es un corte imaginario que haríamos a este alrededor, ¿sí? Miren, esto es la bóveda craneana y esto es la base del cráneo, ¿sí? La bóveda craneana está formado por una parte por el frontal. El cráneo está dividido en dos partes, la bóveda craneana y la base de cráneo. La base de cráneo era lo que les estaba mostrando, que tenía un piso anterior, un medio y un posterior, ¿sí? Y la bóveda es el casco, digamos, del cráneo, que está formado por el frontal, y cómo es un corte imaginario que haríamos a este alrededor, ¿sí? Miren. Esto es la bóveda craneana y esto es la base del cráneo, ¿sí? La bóveda craneana está formado por una parte por el frontal, por los parietales, ¿sí? Y un poco del occipital, de las fosas cerebelosas del occipital, ¿sí? Sería más o menos así va el corte, ¿sí? En cambio, la base del cráneo está formado, ¿sí? Por las fosas cerebelosas del frontal, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba un poquito elevado ahí? Está formado por el esfenoides, que es el hueso que ya lo vamos a estudiar, y está formado atrás por parte del occipital, las fosas cerebelosas del occipital. ¿Por qué llamamos base o la base del cráneo? Porque ahí se va a sentar el cerebro, ¿verdad? Y es bien importante, chicos, eso, porque cuando existen fracturas, ¿sí? Pongamos cuando hay fracturas de piso anterior, es decir, de esta parte de aquí, vamos a ver que afecta mucho, como decimos que asienta, que se localizan aquí los globos oculares, va a haber afectación en los globos oculares,
¿sí? Y cuando hay trauma aquí en el piso anterior, nosotros solo viéndole, ustedes en el caso de ustedes del paciente y yo en el cadáver, nos podemos dar cuenta que hay un trauma acá, que hay una fractura, porque hay los famosos ojos de mapache que han de estudiar, que es los hematomas, los equimosis de los ojos. Cuando alguien ha sufrido un trauma craneoencefálico, un golpe o algo aquí, y se ha afectado el piso anterior, se ha afectado esto, afecta, ¿sí?, a los globos oculares, y los pacientes presentan los ojos de mapache, y a veces no se han golpeado los ojos, nada, sino que es la contusión que refleja. Nosotros pongamos cuando hay cadáver y vemos ojos de mapache, decimos hay fractura de piso anterior, definitivamente, ¿sí? Entonces, y en un paciente vivo igual. Entonces no crean que fue el trauma directo a los ojos, sino es reflejo de la fractura del piso anterior. Cuando hay fractura de piso medio, que sería esta parte sería el piso medio. En cambio, miren, esta parte del piso medio está el oído interno. El oído interno. En cambio, cuando hay fractura de cualquier parte de que sería el piso medio, esto, ¿sí?, en cambio hay otorragia. Cuando ustedes vean un paciente con otorragia, quiere decir que el piso medio, está el oído interno. El oído interno. En cambio, cuando hay fractura de cualquier parte de que sería el piso medio, esto, ¿sí?, en cambio hay otorragia. Cuando ustedes vean un paciente con otorragia, quiere decir que el piso medio tiene fracturado algo. El piso medio. ¿Por qué? Porque en el piso medio está el oído interno. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, que nos pueden guiar. Sin ver radiografía ya podemos decir, hay afectación de algo ahí, ¿sí? Eso. Vamos a ver, aquí hay unos orificios que también nos van a traer un poquito de, si van a exponer los orificios, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué orificios vamos a tener? Aquí no, el orificio redondo mayor, el oval, el redondo menor. El redondo mayor, espérate, así es la cosa. ¿Sí? El redondo mayor, el otro cráneo estaba más bonito, este está Espérense. Está medio feo los orificios. Bueno, orificios en el otro cráneo que está más bonito porque están estos muy rasgados, porque tenemos que ver el orificio redondo mayor, el redondo menor y el oval, ¿sí? Este es el de la carótida, donde se asienta el tallado de la carótida, el rasgado anterior y el rasgado posterior. Eso les indico mañana que el otro cráneo está simpático. Sí, este está muy viejito. No sé por qué no está viejito, pero está medio deforme, medio raro. Uy, ya le voy a preguntar. Sí. Disculpe, ¿cuál era el esfenoides? El esfenoides es que está dentro del esfenoides. Pongamos, el esfenoides sería esto. Este es el esfenoides, ¿sí? Porque esa es las apófisis del esfenoides. Es que están por ver. ¿Y el temporal? El temporal es este. Temporal, la fosa temporal, la apófisis pterigoides, ¿sí? El temporal. Y la apófisis mastoides, el temporal. ¿Sí? En cambio el esfenoides es esto, por eso solo se ven las apófisis pterigoides del temporal, ¿sí? Y de ahí las alas mayores, pongamos aquí lo que se podría ver es las alas menores, que serían estas, las alas menores y las alas mayores. El esfenoides es el que conecta con las fosas nasales. Exacto, porque está aquí. Miren, no está viejito, pero está medio deforme, medio raro. Ya no sé. Uy, ya le voy a preguntar. Sí. Disculpe, ¿cuál era el esfenoides? El esfenoides es que está dentro del esfenoides. Pongamos, el esfenoides sería esto. Este es el esfenoides, ¿sí? Porque esa es las apófisis del esfenoides. Es que están por ver. ¿Y el temporal? El temporal es este. Temporal, la fosa temporal, la apófisis pterigoides, ¿sí? El temporal. Y la apófisis mastoides, el temporal.
¿sí? En cambio el esfenoide sí es este, por eso solo se ven las apófisis pterigoides del temporal, ¿sí? Y de ahí las alas mayores, pongamos aquí lo que se podría ver es las alas menores, que serían estas, las alas menores y las alas El mayores. etmoide es el que conecta con las fosas nasales. Exacto, porque está aquí, miren, es aquí, El etmoide. el etmoides está aquí. En la pared. Tiene una apófisis que sale. Ya, de mañana te explico. Sí. Mañana te contamos. Exacto, tú has de presentar diapositivas, ¿no? Sí, o sea, yo voy a presentarles solo este. Yo voy a dar frontal. Frontal En el a... occipital, ahí le presento los agujeros que me dijo. En el occipital, sí, o los agujeros, tú presentas lo que es el redondo mayor, redondo menor y todo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un simultáneo. Mientras vayan hablando, nosotros, y de ahí vemos en el cerebro, antes de que nos quiten. Los chicos van exponiendo y yo voy enseñando en vivo, ¿sí? En muerto. ¿Sí? Estamos enseñando redondo mayor, redondo menor, el oval y el... ¿mande? El esfenoide, eso te digo, el esfenoide es este. Aquí están las apófisis pterigoides. Miren, acá están las alas menores y las alas mayores. Mejor por dentro, cuando el corte ahí se le ve clarito el esfenoide. Pero para exponer, que le digamos. A ver, en relación al esfenoide es lo que las alas mayores, las alas menores y la apófisis, nada más. Pongamos de las alas menores que está formando el piso anterior, el piso medio, las alas mayores, ¿sí? Y los apófisis pterigoides con qué se articulan. No Visión de Para que te hagas una idea. No tan, no así tan, re chicos. profundizado. Ahí no tan, no tanto. Yo también, por ejemplo, aquí hay unas crestas donde se insertan unos músculos. No, chicos. No nos vayamos con crestas ni bordes. A ver, chicos, no nos vayamos mucho en crestas, en bordes, todo eso no. Yo lo que quiero es que ustedes se relacionen así como dice acá. ¿Y dónde está el esfenoide? Digan, este es el esfenoide. ¿Y dónde está el esfenoide? Acá. Ustedes tienen que saber, porque como médicos que vamos a hacer, entonces tenemos que saber cuál es cuál. Entonces, quiero que pongamos, ustedes vean y digan, miren, aquí está, esta es la ala menor y ven cómo se relaciona con eso, así. Cosas que les sirva a ustedes. Por eso se llama introducción a la anatomía o no sé qué. Sí, porque es que